en lo que vamos a ver en los próximos minutos genera, ya hay un reloj, genera como una confusión y al final nos vamos a dar cuenta qué es. Estamos hablando que el nombre de la charla es los exámenes de chequeo que yo debo hacer al envejecer. Me tomo un segundo para recordarles, envejecer es el proceso que todos tenemos desde el nacimiento y la vejez es una etapa de la vida. O sea, voy a mencionar rápidamente cuáles son esas actividades y chequeos que debo hacer a lo largo de la vida para enfocarme finalmente en los de la vejez. Muy bien, cuando yo estoy pensando cuál es mi propósito en la atención sanitaria desde cualquier profesión que yo tenga con los ancianos, yo tengo que pensar el propósito de esa atención en el anciano específicamente es que conserve su autonomía. ¿Cuál es el objetivo de un chequeo en un anciano? Que conserve su autonomía, o sea, su capacidad de autocuidado. Y ese es el primer punto muy importante, porque en nuestra cultura somos muy dados a hacernos exámenes de rutina y en la vejez es una práctica que deberíamos proscribir y ya les explico por qué. Como vemos en esta imagen, entonces, el proceso de envejecimiento empieza desde la concepción misma y termina con la muerte. Para no tener que devolver. Bueno, y la vejez es solamente una… ¿El de adelante? Y la vejez es solamente un momento de ese proceso. Muy bien, esto es muy importante. Esto se llama el curso de vida de un ser humano. Ya no hablamos de ciclo vital, los que me han oído en los diferentes congresos saben esto. Hablamos es de curso de vida porque es una secuencia lineal. Pero quiero que miren estos puntos tan importantes en el curso de vida. No solo es nacer y envejecer y morirse, sino que hay unos puntos de quiebre fundamentales en ese curso de vida que son los que predisponen la enfermedad que yo vaya a tener a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, el peso que tenga la mamá durante el embarazo o el peso que tenga el feto al nacer va a determinar las enfermedades en la vejez. Por ejemplo, fetos de muy bajo peso o muy alto peso tienen mayor riesgo de diabetes o enfermedad cardiovascular. O niños que cuando entran al colegio se enfrentan a fenómenos de matoneo, son niños que en la vejez, por ejemplo, van a tener mayor riesgo de demencia y de depresión. Y así lo puedo seguir hablando con cada momento vital. Eso es muy importante, porque cuando nosotros pensamos en exámenes de chequeo, nosotros sacamos una lista y ya. No, es que depende de lo que al ser humano le ha tocado vivir. Entonces, fíjense, por ejemplo, las estrategias generales que yo debo tener a lo largo de la vida. Ya no tenemos tanta importancia con los padrinos, pero cuando yo era niña, era muy importante el padrino que mis padres escogieran para mí, que tuviera educación, que tuviera un cierto nivel socioeconómico. Ya no prima tanto. Pero fíjense, por ejemplo, en la etapa perinatal, si la madre fuma o consume alcohol o en el peso, como les decía, eso define mi vejez. Pero si yo ya llego a la etapa en la que están muchos de ustedes jóvenes, donde yo tengo que enfocarme es que no haya consumo de sustancias ilícitas, que no empiecen el consumo del tabaco, que no empiecen ahora el consumo del vapeo, porque pensamos que es inocuo, pero está trayendo consecuencias nefastas en la vejez. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en la juventud, es muy importante el ejercicio, pero el ejercicio aeróbico. Tengan ese dato. Luego vamos a la etapa entre los 20 y los 40 años, que es donde está la mayoría de las personas acá. Y ahí en los exámenes de chequeo tenemos que tener presente otras cosas. Por ejemplo, consumo de tóxicos, consumo de tabaco, empieza a primar el perfil de riesgo cardiovascular, empieza a ser fundamental el uso del cinturón de seguridad, empieza a ser fundamental en los chequeos el rastreo de sustancias psicoactivas.
Fíjense cómo no hay una lista estándar para las personas. Y luego llegamos a la etapa de los 40 a los 60, donde estamos algunos. Ahí es muy importante tener en cuenta, esa etapa es la etapa real de riesgo cardiovascular. Entre los 40 y los 60 años, habiendo empezado a los 20, yo tengo que ser muy juicioso con mi perfil lipídico, con mi glicemia, con el ejercicio aeróbico. Esa es la etapa donde yo defino el mayor riesgo cardiovascular. Y si ustedes se fijan, ya entre los 40 y los 60, yo debo empezar a hacer rastreos entonces de, en algunos casos, sangre oculta en heces, antígeno prostático, pero adicionalmente empiezo a tener rastreos tan importantes como fortalecer la citología. No es que apenas lo empiece ahí, es que lo tengo que fortalecer. Si ustedes se están dando cuenta, a lo largo del ciclo vital, la mayoría de lo que prima en los exámenes de chequeo son exámenes clínicos y de conducta, más que paraclínicos. Nosotros tenemos un error centrando todo el chequeo de un ser humano en lo paraclínico. Es fundamental estos exámenes, por ejemplo, entre los 40 y los 60 es fundamental que yo me haga un antígeno de próstata, que yo me haga el perfil lipídico, eso no tiene discusión. Pero donde estamos ahora haciendo énfasis es en los determinantes sociales de la salud. Me explico, ustedes ahora, todos, casi todos, están en tenis. En la época en que yo estudiaba medicina o trabajaba en los grandes hospitales, nosotros no podíamos ir en tenis, nosotros debíamos estar en tacones. En la universidad nosotros no usábamos pijama como ustedes, estábamos vestidos. Y eso es un determinante social para la salud de mis pies. En este momento nosotros tenemos que tener muy en claro, hay un factor muy preponderante de lo genético, pero hay un factor mucho más preponderante desde la cultura en la que yo me muevo. La cultura en la que yo me muevo define mis hábitos y define las enfermedades que yo voy a tener en la vejez, más que lo genético. Muy bien, pero entonces le dicen a uno, haga un programa de un chequeo ejecutivo. Me ha tocado hacerlo varias veces y es supremamente difícil, porque es que es imposible sacar una lista de exámenes clínicos y paraclínicos que cubra al 100% de la población. Nos basamos en algunos riesgos, los riesgos más frecuentes clínicos, pero tenemos que introducir los riesgos más frecuentes sociales y funcionales y mentales, y ya lo vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué depende la salud de un anciano? Recordemos que la vejez en Colombia empieza a partir de los 60 años. Y recordemos, y esto es muy importante, los ancianos se dividen, ancianos jóvenes entre 60 y 79, ancianos viejos entre 80 y 99 y luego centenarios. Por eso es que hablar de tercera edad es un error. Y por eso a partir de este momento vamos a hablar de los exámenes de chequeo que yo tengo que hacerle a un anciano según el subgrupo etario en el que esté. O sea, yo no puedo seguir pensando que yo le voy a hacer un perfil lipídico a todos los seres humanos adultos a cada 5 años. Eso no tiene razón de ser. Después de los 80 años no tiene ninguna consideración. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. En la vejez, como en ninguna otra época de la vida, los determinantes sociales definen mi salud. No es lo mismo que una persona tenga que coger transporte público a que tenga transporte privado. Eso cambia completamente el patrón de enfermedad. Si vive en área rural o urbana, entonces, por ejemplo, tenemos una persona que es hipertensa y tiene 80 años y vive en Laureles, y tengo una persona hipertensa, también del mismo género, y vive en una vereda en Marinilla, yo no puedo darle las mismas recomendaciones, ni los mismos medicamentos, ni le puedo decir a los dos que vaya a caminar 150 minutos semanales. El que está en la vereda en Marinilla,
todos los días está en el campo trabajando. Eso es fundamental en la vejez. O sea que cuando el doctor me invita a dar una charla, los exámenes de prevención al envejecer, casi me da un infarto, porque yo tendría que hacer entonces una por cada anciano. No hay una lista estándar. En los jóvenes sí, yo me puedo sentar aquí y decirles a todos ustedes que están jóvenes, háganse esto y con esto chequeamos su salud. A 2 ancianos yo no les puedo decir lo mismo, es un poco más complicado. ¿Cuál es el objetivo de la atención sanitaria en los ancianos? Se llama envejecimiento saludable y feliz. Y envejecimiento saludable no es que todos corramos 5 kilómetros diarios, no es que pesemos 50 kilos, porque hagan todas las dietas que quieran hasta antes de los 60. Después de los 60, ser muy delgados es de muy mal pronóstico para la vejez. Entonces, ser saludable en la vejez no es ser fit. Ser fit en la vejez es nefasto. ¿Qué es el envejecimiento saludable y activo? Que yo, desde el sistema de salud, sin importar mi profesión, ayude a que ese anciano haga lo que más le guste. Ese es el objetivo de la atención sanitaria. Doctora, a mí lo que me encanta es tejer. Bueno, yo tengo que hacer lo que sea para preservar su visión y la motricidad en sus manos. Hay ancianos que les encanta trotar, entonces, bueno, las articulaciones, etcétera. No hay guías únicas en geriatría. Y viene otro problema en la atención sanitaria, no importa si estamos en la parte del laboratorio o si estamos en la parte directa de la atención clínica, y es que un anciano generalmente tiene varias enfermedades. Entonces ellos a ustedes en el laboratorio les pueden preguntar, señorita o doctor o caballero, ¿qué exámenes me debo hacer yo? Y ojo con la respuesta, porque insisto, la respuesta no es única por la edad. ¿Qué exámenes tiene ese anciano? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Y cuál es la expectativa de vida? Eso es muy importante. Hay otras cosas que son muy importantes a la hora de la atención sanitaria y es el viejismo. Y el viejismo es, ¿ya para qué? ¿Tiene 90 años? ¿Ya para qué? ¿Tiene 100 años? ¿Ya para qué? ¿Tiene 85 años? Eso es normal. Y ya lo hemos repetido a lo largo de los diferentes simposios. Con la vejez lo único normal son las canas y las arrugas. O sea, si un anciano llega con dolor, yo tengo que actuar. Si tiene pérdida de memoria, tengo que actuar. Si tiene incontinencia urinaria, tengo que actuar. Nada de eso es normal. Pero los exámenes que yo les recomiende dependen de cada una de esas circunstancias. Entonces, por ejemplo, hay una conducta muy frecuente, mandar exámenes de orina de rutina en los ancianos. Eso es nefasto, porque la mayoría de los ancianos tiene bacteriuria asintomática y terminamos mandando antibióticos a una persona que no los requiere. Es muy importante a la hora de yo decirle a un anciano qué exámenes se va a hacer, tener claridad de cómo se comportan los paraclínicos en la persona anciana. Y miren qué diferencias tan radicales. Vamos a coger al grupo de ancianos jóvenes, entre 60 y 80. ¿Qué es lo más importante para envejecer hoy? Socializar. Eso es lo que hoy se demostró que prolonga la sobrevida, la socialización, no las redes sociales, la socialización de frente, la socialización con afecto. Si yo quiero tener una larga vida saludable, yo debo tener en cuenta 6 cosas que las debo empezar a practicar desde ya. 1, socializar. 2, yo debo tener la cavidad oral impecable a lo largo de la vida. Quien tenga deterioro en su cavidad oral tiene más riesgo cardiovascular y de demencia. O sea, yo debo ir al odontólogo 2 veces al año hasta el día que me muera. 3, el esquema de vacunación propio para cada momento de la vida.
No es ahora solo por el COVID y no es esto de nos van a meter un chip, no. Cada etapa de la vida tiene un esquema de vacunación necesario. Yo les recomiendo que revisen cuál es el que les corresponde. Eso realmente mejora la vejez. Cuarto, aprender algo nuevo cada día. Quinto, moverse. Y sexto, y muy importante, tener un hobby antes de los 30 años y dedicarle 10 minutos al día a ese hobby. Esas 6 cosas son las únicas que yo puedo decir que a toda la humanidad les van a favorecer para tener un adecuado proceso de envejecimiento. Y luego vienen estas especificidades. Entre los 60 y los 80 prima muchísimo, por ejemplo, la citología y la mamografía. Sabemos que la mamografía por guías, por ejemplo, es hasta los 75. Eso no quiere decir que el examen de mamas no se le deba hacer a una mujer cada año y que en otro momento yo no tenga que utilizar la mamografía. Entre los 60 y los 80 años, muchos de los exámenes de chequeo los paramos, pero eso no quiere decir que yo no siga preguntando. Lo que quiere decir es que ya no los mando de rutina después de los 80 años, sino individualizados. Miren qué cosa tan importante. Repasemos entonces. Entre los 60 y los 80 años hago perfil lipídico cada 5 años si no ha habido eventos, si no ha habido factor de riesgo. Hago la TSH al menos una vez si no la tiene. La idea es que si uno no tiene síntomas no se haga TSH, pero al menos una vez en estas 2 décadas. Glicemia sabemos cada 3 años, PSA sabemos la frecuencia asociado a tacto rectal. No es a todos los hombres masivamente ni cada año, porque 1, aumenta la confusión, 2, da mayores gastos al sistema y no beneficia a los usuarios. Hacemos también en esta década la sangre oculta en heces cada 5 años, haciendo colonoscopia cada 10. Cada uno de estos exámenes se adelanta según el factor de riesgo. Si hay una persona que en la familia alguien tuvo cáncer de colon a los 40, pues empezamos a hacer los rastreos más tempranamente. Pero vienen a primar otros puntos fundamentales. Entre los 60 y los 80 años tenemos que ser enfáticos en el rastreo del tabaco y las sustancias psicoactivas. Y entra al ruedo los medicamentos. A mayor número de sustancias, mayor mortalidad. Y ojo, no son medicamentos solamente, son las vitaminas, los suplementos, las hierbas, los naturistas, los homeopáticos. Cada uno de ellos funciona como una sustancia. Por encima de 8 sustancias, el 100% tiene reacciones adversas medicamentosas. Y por encima de 10, hay 2 probabilidades más de fracturarse la cadera, solo por tomar más de 10 sustancias. Y repito, no son solo las formuladas, es esa costumbre que tenemos de tomar colágeno, glucosamina, la vitamina, la hierba, la vitamina E. Cada una de esas aumenta la morbimortalidad. Y en el perfil nutricional, pero ya no para perder peso. A partir de los 60 años empezamos a hacer rastreos de albúminas, de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro sérico, pero para que la gente no pierda peso, porque aumenta la mortalidad y la demencia. Y llegamos al grupo de los viejos, los mayores de 80 años. Ahí ya no nos enfocamos tanto en el tabaco, sino en el alcohol. A partir de los 80 años prima la adicción por el alcohol, es muy frecuente y nadie la rastrea. Entonces el que tenga adicción al alcohol, yo tengo que hacerle rastreo hepático. Y miren que vienen a aparecer otras muy importantes. Fíjense que desaparece el perfil lipídico, aparece el colesterol total solo como detector de expectativa de vida, porque el colesterol total por encima de los 80 años, por debajo de 130, aumenta la mortalidad, mientras entre los 40 y los 80
yo debo tener el colesterol muy bajo después de los 80, mientras más bajo lo tengo, más demencia tengo. Eso es muy importante, porque si a mí me llega un anciano de 85 años, es que es la primera vez que me voy a hacer un perfil lipídico, yo tengo que ser honesto y decirle, no señor, yo no lo sangro, porque después de los 85 años no se hace por primera vez un perfil lipídico. Eso es muy importante. Y aparece otra cosa muy importante, el propósito de vida. Encima de los 80 años, por encima, perdónenme lo cacofónico, de cómo tenga la presión arterial, de cómo tenga la glicemia, lo que va a definir mi vida es el propósito. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Eso es lo que realmente marca la sobrevida, no los factores de riesgo cardiovascular. ¿Que va a llegar uno a los 100? Pues claro que sí. En Sura nosotros tenemos en este momento un modelo de centenarios en el cual tenemos 1.200 personas. O sea que llegar a 100 hoy no es un exabrupto. Entonces, por eso es que no podemos seguir hablando de tercera edad y por eso es que no podemos seguir pensando que los exámenes son los mismos a los 60 que a los 100. Y fíjense cómo ya por encima de los 100 años no hay exámenes de chequeo. Ahí lo único que tenemos son exámenes para ver expectativa de vida y yo ahí pido hierro sérico, albúmina, colesterol total y linfocitos, y yo con esas 4 cosas junto con unos ítems del examen físico puedo saber cuánto va a sobrevivir esa persona y si amerita o no otros tratamientos. Muy bien. Pero ¿qué otras cosas son las que yo realmente tengo que hacerles chequeo en la vejez? Si la persona tiene voluntades anticipadas. De aquí, ¿cuántos tenemos voluntades anticipadas? Si yo les digo levanten la mano, ¿cuántos las tenemos? Bueno, yo les propongo que lo hagan. Las voluntades anticipadas es ese documento en el que yo escribo qué quiero que haga el sistema de salud conmigo si estoy en una situación en un accidente, si hago un paro. Yo les recomiendo que las hagan. Se bajan en internet, eso es gratis, no hay que llevarlo a la notaría. Yo escribo el documento, 2 amigos firman y lo mantengo en el bolsillo. Y lo puedo cambiar las veces que quiera. Y si llego al hospital puedo decir, ay no, ya no quiero las voluntades, hágame todo. Pero es un ejercicio de racionalidad con el sistema y de conciencia y responsabilidad conmigo mismo. Y vienen otras cosas que son más importantes en la vejez, que depende de la conducta. Hay un incremento enorme del HIV en la vejez. En Medellín tenemos personas con sobrevidas muy altas. En Sura tenemos personas con HIV por encima de los 80 años. Entonces puede que en un futuro la prueba de HIV entre como obligatoria para ese rastreo. Entonces, de aquí en adelante ya depende todo es de lo que el ser humano sea. Y lo más importante es, cuando ustedes pidan un examen, cuando ustedes saquen un examen, lo tienen que saber interpretar, porque los valores en la vejez no son los mismos, los niveles no son los mismos. Y para yo interpretar, por ejemplo, una glicemia en un anciano, no es lo mismo si es diabético o no, no es lo mismo si está en inmovilismo total o no. Los valores de hemoglobina glicada cambian con la vejez, los valores de TSH cambian con la vejez, el colesterol, etcétera. Y es obligación de nosotros como profesionales conocerlos y cambian si son viejos jóvenes o viejos viejos. Adicionalmente, cuando usted le va a hacer un examen a un anciano, el que sea, ustedes como ejecutores o nosotros como prescriptores tenemos que tener en cuenta, realmente necesita el examen el anciano, yo sé lo que estoy buscando y voy a ponerle un tratamiento, no es hacer por hacer. Y hay una cosa muy importante, en geriatría casi no hacemos exámenes a ciegas, hacemos exámenes si hay síntomas. Yo no le digo a un anciano, vaya fíjese a ver qué tiene, porque hay muchas modificaciones en los paraclínicos que no tienen interpretación. Por eso es que de rutina cuando hay un anciano, no, vaya, hágase un chequeo general y aparece
un nodulito en un pulmón, un quistecito en un riñón. Eso empieza a generar una serie de angustias y de gastos al sistema que no necesitábamos. A mayor número de exámenes, mayor confusión. En conclusión, doctor, perdón, yo les dije que íbamos a salir más confundidos. La lista de chequeos en la vejez no existe. Solo existe el juicio clínico desde cualquier ámbito de la profesión. Muchas gracias.